de muerte mundial, ¿no? Y dentro de ellos se dice que una de cada 3 a 4 muertes son Creo que no tengo causadas espacio, por si por acaso ello. me igual. Anualmente se reportan 18 millones de muertes en el año, identificadas mediante CIE, que es el código que ponemos nosotros para decir las causas que tienen cuando una persona fallece. Y esto hace que haya una mayor carga, sobre todo en países de tercer mundo o de ingresos medios como nosotros, ¿no? Como Perú, debido a que no tenemos toda la tecnología o todo el soporte en la parte hospitalaria para darles un tratamiento adecuado. Dentro del impacto sanitario, esto se convierte en la primera causa de hospitalización en personas adultos mayores, es decir, mayores de 65 años, con unos costes que superan los 150 millones de dólares anuales, ¿no? Esto además se ve reflejado en los años de vida ajustado a la discapacidad. Recordemos que, por ejemplo, si un paciente tiene un infarto cerebral, esto ya eleva el costo de vida debido a que tienen que buscar un cuidador, ya tienen que utilizar eh, mayor soporte oxigenatorio, mayor gasto en los servicios de movilidad para que puedan ir a su terapia, ¿no? O en los pacientes diabéticos, que muchas veces tienen que tener amputación de uno de sus miembros superiores, o pacientes que terminan en enfermedad diabética, entonces ya no pueden trabajar todos los días, ¿no? Toda la enfermedad lleva a un impacto en la vida de estos pacientes, y no solamente de pacientes, sino de su familia, que se tienen que reorganizar. Por eso es que se ha hecho una proyección y dice que este incremento de las enfermedades cardiovasculares va a ser a un 50% de acá al 2030, que es justamente los pacientes que ustedes van a ver dentro de poco, ¿no? Por lo tanto, la evaluación sistemática y exhaustiva de cada uno de estos pacientes, la piedra angular, tanto para el diagnóstico y el tratamiento temprano de estos pacientes. Desde ese punto de vista, vamos a lo que a ustedes les interesa, ¿no? La fisiopatología en general, ¿no? De estas enfermedades cardiovasculares. En este cuadro se engloba básicamente las 4 fases que podemos tener. Dentro de ellos, la aterosclerosis, que es un proceso en el cual hay una inflamación crónica a nivel de la íntima de las arterias y va a haber una acumulación de los lípidos, ¿no? Por lo tanto, si se acumulan los lípidos, como yo siempre les explico a los pacientes, es como si tuvieras una cañería en la cual se va formando sarro y poco a poco se va acumulando y se va tapando. Por lo tanto, si se va tapando esta arteria, va a haber una disminución del flujo sanguíneo. Y esto va a actuar a nivel de diferentes órganos. Por ejemplo, si es que vamos a la parte cerebral, habrá una disminución del oxígeno que llega a las diferentes áreas del cerebro y pueden dar un infarto, un infarto cerebral agudo. También puede ser a nivel del miocardio, en el cual va a haber un desbalance entre la cantidad de oxígeno que llega y el trabajo que hace este corazón, porque recuerden que es lo que tiene que estar bombeando todo el tiempo. Y eso va a causar desde pequeños dolores, si es que el taponamiento de la arteria es leve, a una disfunción ventricular que va a llevar después a una remodelación del ventrículo, o incluso si se cierra por completo la arteria, a un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y eso a la larga va a ocasionar, ya cuando hay un daño estructural, diferentes cosas como valvulopatías, que también puede haber por una mala implantación o porque puede haber una sobrecarga a nivel de ellos, un crecimiento de los diferentes ventrículos, izquierdo y derecho, o dilatación de las aurículas también, que puede formar a predisponer la formación de coágulos y que puede llevar también a que esto se embolice, que hay un remodelado patológico y eso puede comprometer la inmunidad. Asimismo, dentro del corazón, lo que vemos es que hay diferentes arritmias cardíacas que también pueden explicar la fisiopatología. Dentro de ellas, ustedes se conocen que tenemos el sistema de conducción eléctrica, que puede ser por las Higgs, todos los nodos que van a llevar, ellos pueden estar dañados. Puede haber isquemia, que al tener una zona muerta ya no va a producir igual. Fibrosis, que hace más difícil la conducción de ella, tener una zona mayormente engrosada. O trastornos electrolíticos. Por ejemplo, a ver, vamos a agarrar el. A ver, Enzo Gutiérrez. Doctora. Encito, ¿cómo está? Mira, acá hablamos de que las arritmias pueden ser producidas por trastornos electrolíticos. ¿Tú te acuerdas algún electrolito que hayas estudiado que pueda, o que esté involucrado en la contracción muscular, o que pueda producir estas arritmias? O sea, podría ser problemas en el calcio quizás. Muy O, bien. Con hipocalcemia o hipercalcemia. O sea, si tenemos mucho calcio, la mayor contractibilidad puede llevar a una respuesta cardíaca, o también puede ser muy disminuido también. ¿Y otro qué más podría ser? A ver, Tony, Samantha.
recuerden, todo lo que han estudiado en la fisiopatología, ¿qué podría tener en Sara, la me voy a parte cambiar tu nombre de la ya. conducción eléctrica? A ver, Lo que vamos a pasa ver, es que Anita. no voy a poner Rodrigo El Caballero. potasio, muy bien, Anita, el potasio. ¿Por qué, Anita? Me lo explicó el papá de Rodrigo. Anita, la que me mandó un chat inbox. No tengo tu apellido, sería, me imagino que solamente me aparece Ana, pero sí, está bien, potasio. Sin miedo, chicos, tienen que aprender a hablar, ¿eh? Porque si no, en serio lo van a jalar. Está bien, o sea, por la repolarización, muy bien. Si tenemos un potasio muy alto, que sale más de 5.5, tenemos que ponernos en la repolarización. Entonces, a mí me conviene, si yo detecto que un paciente tiene hipercalemia, con riesgo que tiene arritmia, primero es estabilizar la membrana y luego hacer lo que ese potasio vuelva a su normalidad. Y para eso voy a utilizar diferentes mecanismos. Voy a utilizar métodos para que pueda entrar el potasio dentro de la célula o para que pueda salir. O sea, voy a hacer redistribución o eliminación del potasio. Y eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? O sea, podría ser, por ejemplo, la insulina, que es un mecanismo lo que va a hacer es que el potasio entre dentro de la célula, para no va a estar eliminado. Y el otro es, si yo lo quiero eliminar, por ejemplo, puedes utilizar diuréticos, ¿no? Como la furosemida, para que se pueda eliminar. O algunas resinas, como el mantol o el caixalate, que pueden hacer que eso también se elimine. ¿Sí? Entonces, si tienen claro esto es lo que les va a servir para las diferentes enfermedades cardiovasculares que hemos tenido. Y eso es lo que tienen que poner en práctica cuando comencemos a ver a los pacientes para poder explicar y razonar por qué tiene este síntoma el paciente y cómo lo vamos a enfocar, lo vamos a diagnosticar y lo vamos a tratar. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver la primera de ellas. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Recordemos, tuvimos un paciente que viene con dolor de pecho intenso. El peor de su vida es un dolor opresivo que cierra desde la mandíbula hacia el brazo. Ustedes están en tercero, casi para el cuarto, pero ustedes saben que eso probablemente es un infarto. Han visto los mecanismos, pueden pensar que se ha cerrado una arteria, que generalmente vamos a tener que recanalizarla si es que llega temprano el paciente, pero también pueden pensar de que hay un daño estructural. Si nosotros nos demoramos mucho en atender a este paciente, el oxígeno que va a llegar al corazón va a ser menos y por lo tanto lo que va a haber es una muerte del tejido, en este caso el corazón, pero si es que se afecta a otro órgano, por ejemplo el cerebro, va a ser un impacto del miocardio, puede haber un daño. En este caso estamos hablando de que este paciente ha perdido tanto la funcionalidad o la estructura a nivel de miocardio y eso se conoce como falla cardíaca. La falla cardíaca es la pérdida tanto de la función o en la estructura del corazón, ¿sí? Del tejido miocardio diario. Nosotros lo clasificamos en tres grandes grupos. Acá hay dos. La primera es la fracción de eyección reducida, que es cuando tiene un PEVI menos de 40. La fracción de eyección preservada, cuando es más de 50, y entre 40 y 50 se conoce como ligeramente reducida. Esa es la nueva clasificación. Entonces, la FEVI, menos de 40, es una disfunción sistólica, de contractibilidad. La otra, la fracción de eyección preservada, es lo contrario. Cuando es más de 50, la función distólica. A nivel de la fracción de eyección reducida, lo que vamos a ver es una dilatación del ventrículo y un remodelado excéntrico. A diferencia de la fracción de eyección preservada, donde va a haber una rigidez del ventrículo y ya va a haber un remodelado concéntrico. En este caso, en la fracción de eyección reducida, la activación va a ser neuromoral, a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático. En cambio, en la fracción de eyección preservada, lo que va a haber es una alteración tanto en la relajación y el compliance ventricular. ¿Cuáles son las etiologías? Ambos pueden ser causadas por diferentes enfermedades, pero entre ellas tenemos que enfermedad cardiopatía isquémica o infarto del miocardio, la miocardiopatía dilatada y la miocarditis en la fracción de eyección reducida. Es en este grupo, de la fracción de eyección reducida, donde se ha demostrado el mayor impacto de los diferentes fármacos que tenemos, ¿no? Acá nosotros llamamos los cuatro magníficos, que van a ser los IECA, o los SARA2, o los SARMI, que ustedes ya lo conocen, los inhibidores de nivel oncológico, los antagonistas de la aldosterona, entonces en este caso puedes tener finrenone, espironolactona, los XGLT2, que tienen con la dapagliflozina y la empagliflozina, que son fármacos, tres fármacos ahí, y la beta-bloqueadores, ¿no? Que de ellos van a actuar. ¿Por qué? Porque van a actuar directamente a nivel de estos, ¿no? A nivel del sistema renina-angiotensina, el sistema simpático, van a hacer beta-bloqueo,
que van a permitir que esto vaya bien. Estos 4 fármacos han demostrado un impacto a nivel de la mortalidad en los pacientes. Pero esto ha ido mejorando, porque antes, cuando teníamos reacción de inyección preservada, lo único que necesitábamos es darle tratamiento sintomático. Es decir, si el paciente tenía edemas, le daban diuréticos, ¿no? Si tenía muchas palpitaciones, le daban bloqueadores, ¿no? Beta-bloqueadores, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, los ISGLT2, que lo que van a hacer es inhibir a nivel de renal la recaptación del depósito de eso, ha demostrado también un impacto a nivel de la expresión de inyección preservada. Tenemos fármacos nuevos que están demostrando que son de utilidad tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, y eso está haciendo que vaya cambiando el pronóstico de estos pacientes. ¿Qué cambios hemodinámicos claves tenemos? Pues la aceleración de la presión de llenado ventricular, la congestión pulmonar sistémica, la reducción del gasto cardíaco y la activación de los mecanismos compensadores que van a perpetuar la disfunción cardíaca. ¿Sí? Entonces, esto básicamente es así. Luego, tenemos el miocardiopatía, ¿no? Ustedes habrán escuchado que un paciente está jugando, es un futbolista, no estaba jugando y pum, se cayó y se murió. Entonces, la mayoría de ellos son miocardiopatías que ya tienen, pues, que por eso es que hay que sospecharlas, ¿no? Tenemos básicamente 3: la miocardiopatía dilatada, en la cual hay una dilatación de las cavidades, ¿no? Con disfunción sistólica, que generalmente se ven en pacientes que han tenido un infarto isquémico, puede ser adenosis idiopática, también puede ser por el uso de algunos fármacos o sustancias tóxicas como el alcohol o como medicamentos que se utilizan para quimioterapia, algunos genéticos que ya vienen ahí, o algunos miocardiopatía dilatada virales, que es mucho de lo que vimos en los pacientes con COVID, ¿no? ¿Sí? Es por esta razón que todo paciente que va a recibir, nosotros antes de tener un paciente con cáncer y que vamos a ir a quimioterapia, tenemos que hacer una ecocardiografía para valorar cómo está su corazón, fracción de eyección y cómo está, si su corazón está dilatado o no está dilatado, para saber cómo yo puedo prevenir las posibles complicaciones que puedan. En el otro caso, cuando tenemos una miocardiopatía hipertrófica, generalmente puede ser asimétrica por a nivel del septo, puede haber una obstrucción de dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o puede haber diferentes mutaciones endométricas. Y esto es lo que ya tiene muerte de muerte súbita. Algunas veces lo que podemos ver con esas miocardiopatías también son enfermedades infecciosas, como por ejemplo la enfermedad de Chagas. Pues ahí siempre tenemos que mirar de dónde viene. Y por último, cuando hablamos de miocardiopatía restrictiva, significa que el miocardio ha sido reemplazado, el tejido, por otra sustancia, que es menos compliance para la función del corazón, y dentro de ellos, dentro de las enfermedades infiltrativas, tenemos la amiloidosis, la sarcoidosis o la hemocromatosis. Y en esta se ve como el patrón sistólico restrictivo severo, y cuando nosotros lo vamos a mirar a una ecocardiografía, lo que miramos es como un patrón en tormenta de nieve, porque justamente se está reemplazando el corazón, ¿sí? Dentro de otras entidades cardiovasculares relevantes que ustedes tienen que saber, los ictus o ACV a nivel cerebral, generalmente el 80% son isquémicos, y de esos 80% son de cirugía tromboembólica, la mayoría de ellos. Solamente 20% son hemorrágicos y se debe a la ruptura vascular. Ojo acá, la ruptura vascular generalmente se da en pacientes que son hipertensos mal controlados. Por eso es que nosotros tenemos que vigilar siempre la hipertensión arterial y llevarla a un valor adecuado. Idealmente, menor de 120/80. Dentro de los factores de riesgos, hipertensión arterial, fibrilación auricular, que ya lo vimos como una de las causas de arritmia cardíaca por las diferentes alteraciones a nivel del circuito de electricidad en el corazón, y además el crecimiento de la aurícula, especialmente la izquierda, donde se pueden formar coágulos y estos viajar hacia el corazón. La aterosclerosis carotídea, que se examina mediante escuchar a nivel de las carótidas si es que hay un soplo, porque como la arteria va a estar tapada por el colesterol, va a hacer que haya una reducción del flujo, y eso se puede escuchar. Dentro de la hipertensión arterial, este es el factor de riesgo más importante debido a que es un factor modificado. Se diagnostica cuando el paciente tiene mayor de 140/90, pero ahora las guías han cambiado y dicen que a partir de una elevación mayor de 120/80, tú tienes que tener más cuidado y decirle al paciente que tiene que esmerarse en cambiar sus estilos de vida. Esto, contra la hipertensión arterial, ya hemos visto que está implicado en diferentes órganos blancos como corazón, riñón, cerebro y también a nivel lateral. La enfermedad arterial periférica significa que hay una obstrucción a nivel de las arterias a nivel de miembros inferiores, lo cual, al haber una obstrucción,
Y al intentar caminar el paciente va a tener claudicación, significa el dolor al caminar, ¿no? Lo que hace que el paciente camine, le duele y pare, ¿no? También puede tener dolor en reposo, porque al no estar en movimiento no llega la suficiente sangre y puede haber úlceras isquémicas, ¿no? Generalmente el paciente que tiene enfermedad arterial periférica tiene la pierna fría. ¿Por qué? Porque no llega a la circulación, ¿no? Llega fría, está con cianosis distal y un índice de tobillo braquial menor de 0.9. Si estaría bien, ya sería medio, ¿no? Pero acá menor de 0.9. A la vez puede haber aneurismas y secciones de las diferentes arterias. Por ejemplo, un aneurisma aórtico, la cual diagnostica con una dilatación anormal mayor de 3 centímetros. La disección, que es un dolor intenso, súbito, desgarrante, lacinante, como si le metieran un cuchillo de situación, porque se desgarra la íntima con formación de un hematoma. Entonces, es como si le estuvieras sacando literalmente la piel a alguien, así, pero a nivel de la arteria. Ese paciente llega con un dolor intenso, 10 de 10, el peor de su vida, como una cuchillada, en lo que refieren los pacientes, y que se asocia también a algunos factores de riesgo como el traumatismo. Es una emergencia que tiene que entrar a hacer alteraciones inmediatamente porque si no se empieza. Y por último, vamos a ver la fibrilación auricular, que ya hemos hablado sobre médicos, es una arritmia bastante común, hay un riesgo cardioembólico, por eso es que aplicamos una escala que se llama CHAS-VAS, en la cual ustedes posteriormente la van a conocer, pero es básicamente de confusión, hipertensión, de la edad, si es que es diabético, si es que hay osteoartritis, si es que hay una enfermedad vascular periférica, ¿no? Y bueno, dentro de las estrategias, básicamente para la fibrilación auricular tenemos dos estrategias. O controlamos el ritmo, o sea, volvemos a un ritmo sin usar, que es el habitual, o regresamos o controlamos la frecuencia. Nosotros generalmente lo que controlamos es frecuencia. Para controlar el ritmo tendríamos que hacer una ablación y se hacen pacientes seleccionados, ¿no? Pero esos pacientes, como tienen alto riesgo cardiovascular, dependiendo de la puntuación del CHAS-VAS que nos sale, nosotros decidimos si es que se va o no a anticoagulación. Pues medio igual a las dos, va a anticoagulación y ahí entramos en otro mundo de saber cuál fármaco es el que le vamos a dar, dependiendo de los factores de riesgo que tenemos. Luego, en el enfoque inicial de la historia del paciente que tiene una clínica de una enfermedad cardiovascular, que es lo que ustedes van a hacer el próximo año, hay algunos síntomas que deben tener siempre. El dolor torácico, que es ver dónde se localiza, hacia dónde se va, el tipo de dolor que tiene, la intensidad del 1 al 10, ¿no? La duración, los factores precipitantes y los alivios. Eso es lo que siempre se hace. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente que viene con un dolor menos de 30 minutos, con un dolor opresivo, que tiene el precordio, que se le hace el brazo, que se la mandíbula, que dice que se exacerba cuando ha intentado caminar un poco más, que calma en el reposo, es un dolor tipo anginas. Por el otro lado, por ejemplo, si yo tengo este paciente que viene con un dolor lacinante 10 sobre 10 súbito mientras se encontraba en el reposo y es el peor dolor de su vida y lo encuentro inestable, probablemente sea una disección de la aorta. Si es un paciente que viene por otra cosa, por ejemplo, si dice que viene por un dolor, pero que es un dolor que leve, no muy intenso, y cuando yo le palpo hay dolor en la articulación postofrontal, por hacer un piercing, ¿no? O una osteocondrosis. Otro de los signos que tienen que ver es la disnea, ¿no? La disnea es la sensación de falta de aire o hambre de aire. Es que el paciente no puede respirar bien, no se siente bien, y en este caso tienen que ver desde cuándo, cómo se inició, si fue súbito o si fue de poco a poco, qué lo desencadena, si es que se acompaña de algunos síntomas, por ejemplo, si se va el paciente a dormir y no puede acostarse, o sea, autopnia, no puede acostarse porque hay una redistribución en nivel de los flujos, el paciente no puede, le falta el aire. O si es que es un paciente que se acuesta y está durmiendo y se levanta bruscamente, la disnea paroxística nocturna. Todos ellos nos llegan a pensar de que podría tener problema cardíaco. Es que tienen palpitaciones. ¿Cómo han tenido? O sea, si se toma un café o si se durmió, realmente puede tener palpitaciones. Pero si de la nada está caminando y siente que su corazón late normal, ¿no? O que no está, o sea, siente su corazón que está latiendo, pero de una manera irregular, hay que mirarlo, ¿no? Tiene palpitaciones, ¿no? Si es que tiene síntomas asociados, si es que tiene diaforesis, dolor de tórax, si tiene falta de aire, si tiene fiebre, en qué momento se inicia, en qué momento se termina. Y en el caso más severo, si el paciente se desmaya,
o el famoso síncope, hay que ver qué estuvo haciendo antes, ¿no? La mayoría de los pacientes dicen, yo estaba tranquilo y de pronto me sentí como que veía borroso, o sentí como que me fastidiaba el estómago, que tenía náuseas y de ahí no me acuerdo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoró en despertar? Si se recuperó rápidamente o no. ¿Y cómo se recupera? ¿Se recupera bien? ¿Tuvo algunos movimientos involuntarios durante eso? ¿Tuvo relajación de esfínteres? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo estuvo mirando? ¿No? ¿O en qué contexto? ¿Inhaló algo? ¿No inhaló algo? ¿Se golpeó? ¿Qué pasó? Y luego la revisión por sistemas en aparatos, por ejemplo, en el sistema neurológico, si es una instalación que va en el largo del tiempo y no se recupera, como no se ve, o si es que el paciente, por ejemplo, no pudo hablar hace una hora, pero ahorita cuando tú lo estás examinando ya mejoró, que es un accidente isquémico tránsito. Dentro de las otras cosas, manifestaciones periféricas, que me habían explicado, la claudicación para ver si es que no hay insuficiencia arterial periférica, o si es que hay edema. Recordemos que el edema puede ser explicado por diferentes cosas, lo vamos a ver en un rato, pero puede ser desde algo simple, una insuficiencia venosa, hasta una enfermedad renal crónica, una insuficiencia cardíaca. Dentro de los síntomas gastrointestinales asociados, como les expliqué, tuvo relajación de esfínteres o no, náuseas, vómitos, ¿qué es lo que lo precedió? Y si es que hay cosas como fatiga, debilidad o intolerancia al ejercicio. Muchas de las cosas que nosotros vemos es cuando viene un paciente y dice, está cansado, se siente mal, le tomamos una hemoglobina, está pálido y tiene hemoglobina en 3. Pero si nos ponemos a pensar, tiene hemoglobina en 3, por lo tanto los requerimientos de oxígeno que tengan todo nuestro cuerpo van a estar faltantes, ¿no? No van a ser suficientes. Por lo tanto, si tiene su paciente con hemoglobina en 3 y tiene su corazón, lo más lógico es pensar que el oxígeno que lo poco que le llega no va a ser suficiente. Por lo tanto, ese paciente está en un riesgo de tener un infarto agudo en el cardio, ¿no? Entonces, tú tienes que no solamente manejar la anemia porque está anémico, sino por toda la repercusión que puede tener, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Si pues estamos a nivel renal, supongamos, ¿no? Alguien de nosotros se accidenta, para mala suerte, Dios no quiera, termina con un sangrado, tu hemoglobina que estaba en 14, como lo de ustedes, termina en 6. Obviamente, el cuerpo es tan sabio que va a tratar de priorizar los órganos que va a tener que llevar el oxígeno. Y dentro de ellos, por ejemplo, puede ser cerebro, puede ser corazón, pero si algo vas a sacrificar, puede ser la parte renal. Entonces vas a tener una insuficiencia renal aguda por hipovolemia, porque no ha llegado lo suficiente oxígeno debido a que tiene una pérdida aguda, ¿no? Entonces ahí vamos. Entre las otras cosas que tienen que ver dentro de la historia social y familiar, el uso de tabaco, alcohol, drogas, el tipo de dieta que tienen la mayoría. En Perú tenemos una dieta no tan balanceada, no estamos acostumbrados a comer ensaladas, no comemos bastantes carbohidratos. La comida peruana es muy rica, pero es rica en carbohidratos, ¿no? La sal, la actividad física, si el paciente hace una actividad física, y algo importante es el estrés laboral en el cual se desarrolla, ¿no? Es un factor de riesgo que sí tenemos que cambiarlo y modificarlo, ¿no? Por eso hablamos con los pacientes de que es bueno. Yo siempre digo, no, pero yo hago mi actividad normal. Y digo, si yo le doy su trabajo a otra persona, ¿usted cree que le puede hacer? Y cuando se ponen a pensarlo así, no es tan sencillo, porque sabes que lo que tú ya estás haciendo es bastante fuerte, pero estás acostumbrado a ello, ¿no? Entonces, mientras no le hagamos ver eso a los pacientes, generalmente no hay cambios. Y bueno, antecedentes familiares de muerte súbita, especialmente en los varones, si es un varón que tiene un familiar menos de 50 años, mujeres menos de 45, una cardiopatía isquémica, que alguien haya tenido en la familia algo, o que haya nacido que de niño le hayan dicho que haya tenido alguna complicación al nacer, y miocardiopatía hereditarias. Son pocas, pero bueno. Dentro de los factores sistémicos y la certificación de riesgo cardiovascular, bueno, lo hemos dividido tanto en endocrinas, reumatológicas y cardiotóxicos. Y bueno, acá diferentes patologías, hipo o hipertiroidismo, diabetes mellitus y todas las causas que pueden tener. O sea, por ejemplo, tiene a nivel del hipotiroidismo, hay una disminución de la producción de la hormona tiroidea, lo cual puede llevar a bradicardia, erupción pericárdica o hipercolesterolemia, que también es algo que se tiene que ver. Y por el otro lado, si es que hay una sobreproducción de esta hormona, puede haber taquicardia, fibrilación auricular, falla cardíaca de alto riesgo. La diabetes, que en sí es una patología sumamente importante, puede también, además de todo lo que hemos descrito, puede tener neuropatía autonómica, síntomas atípicos en los pacientes. Por ejemplo, el paciente que es diabético no necesariamente te va a ser el dolor de pecho típico, el opresivo y todo eso. Puede tener otras manifestaciones. Y generalmente estos pacientes tienen enfermedad multivaso. Por ello es lo que tenemos que tener bastante cuidado. Un paciente diabético lo marcamos bien porque solamente por ser diabético ya tiene alto riesgo cardiovascular y es indicación de que tome estatinas para disminuir la posibilidad de que sus arterias se tapen con grasa.
Si a eso le sumamos que es hipertenso o que es obeso, nos va mal. Por eso es que insistimos en que los pacientes con diabetes mellitus, si bien es una enfermedad que no se puede curar, sí se puede tratar y pueden tener un ritmo de vida casi normal, como todos, si es que se curan, ¿no? Y toman su medicina. Dentro de las enfermedades reumatológicas, el lupus eritematoso sistémico es una bastante común, ¿no? Hay toda una alteración, tu cuerpo ataca a tu propio cuerpo porque lo reconoce como extraño. Y al hacer esto puede haber pericarditis, miocarditis o una valvulopatía de Lehmann-Sachs, que es como una endocarditis infecciosa en la cual se van a formar vegetaciones por la infiltración de esa misma enfermedad reumatológica, ¿no? Y que sí se puede comportar así, ¿no? Puede tener todas las complicaciones. Generalmente ataca más la válvula mitral. Puede haber artritis reumatoide, que también puede presentarse como pericarditis, como una aterosclerosis acelerada, o puede haber espondiloartropatías, ¿no? Dentro de eso, insuficiencia cardíaca, insuficiencia aórtica, trastornos de conducción. Dentro de los medicamentos cardiotóxicos, que es lo que ustedes tienen que mirar cuando van a dar un tratamiento al paciente, dentro de la quimioterapia, las principales, la doxorubicina, la todo esto. Y hay fármacos que van a alterar mecanismos como prolongación del QT o prolongación. También fármacos tan comunes como los AINES, que pueden hacer alteración a nivel de la restricción hídrica o descomposición de la falla cardíaca. Tenemos que tener bastante cuidados y un poco también en los pacientes que pueden tener enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo tradicionales? Dentro de los no modificables, edad, el sexo, que generalmente va peor a los varones, y una historia familiar. Dentro de los modificables, hipertensión, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Todos ellos es en lo que nosotros podemos hacer hincapié para que cambien. Esto no se lo tienen que aprender, se los dejo como una clave para la parte de cirugía el próximo año, cuando tienen que ver dolor torácico cardíaco y diferenciarlo tanto en angina, un infarto, pericarditis y disección de la aorta, Chara, a las 10 salimos. y la calidad de la respiración, los factores activantes, agravantes y los que puedan haber como síntomas adicionales. Generalmente ya saben, angina, un dolor personal, irradiados de cuello, mandíbula, hombros, es un dolor de tipo presión o tipo pesadez. Algunos dicen como si te pisara un elefante. Difícil saberlo porque nadie te pisa un elefante, pero es como si te picara fuerte. El peso de toda una persona encima, ¿no? Duración de 2 a 10 minutos y puede incrementarse por el esfuerzo, el frío, el estrés o disminuir con reposo y la felicidad. Si este dolor se torna más de 30 minutos, ojito acá, ya va a un infarto agudo de miocardio. Es mucho más intenso, puede acompañarse de náuseas, vómitos, diaforesis o debilidad. Especialmente, ojo con eso de la diaforesis, náuseas, vómitos en los pacientes diabéticos, adultos mayores, mujeres y pacientes renales. Pueden tener una clínica diferente. La pericarditis es un dolor también a nivel del izquierdo del esternón, que se cae en su cuello, pero es un constante agudo y que puede mejorar tanto con la inclinación hacia adelante. Y cuando hacia adelante se libera un poquito el miocardio, va a disminuir el dolor. Las que inspire, como se infla acá, hay mayor roce con el pericardio que está engrosado y le va a doler, ¿no? Y puedes tener al examen un roce pericardio. La disección aórtica, que ya les he dicho que es desgarrante como un cuchillo. El peor de los dolores, manejo quirúrgico y puede haber una asimetría de pulso. Si se está disecando obviamente la aorta, en este vas a sentir el pulso disminuido y no el pulso normal. Por eso es que tiene que tomar la presión en ambos brazos. Y bueno, dentro de las causas del dolor torácico, les he puesto varias, desde embolia pulmonar, hipertensión, neumonía, neumotórax, todas esas, ¿no? No tienen que aprendérselo de memoria, pero ahí está la clase biológica para que ustedes puedan dar. Embolia pulmonar, un paciente que ha tenido una inmovilidad bastante prolongada y de momento hace dolor torácico y de saturación súbita, ¿no? Este puede acompañarse de disnea, taquicardia, síncope, hemoptisis, o incluso si es una embolia pulmonar masiva, puede hipertensión pulmonar, external, opresivo, generalmente no es tan súbito, es variable, al igual que la neumonitis. Y otra de las cosas que tienen que aprender es el neumotórax, ¿no? Un paciente que está, por ejemplo, jugando fútbol y la puntita, es un dolor intenso en un lado del tórax, le toman la saturación, está baja y le duele en inspirar. Cuando lo auscultan, en el murmullo circular, el aire no pasa a nivel de ese tórax. Eso es un neumotórax, ¿no? Eso es típico, esos son los casos que le van a poner ese. Y bueno, el músculo esquelético que ya les expliqué, osteocondritis, reflujo, también puede producir dolor torácico y no necesariamente ser un infarto, una úlcera péptica también, pero está dentro del diagnóstico de peces. Dentro de la disnea, que vamos a hablar ahorita,
En el abordaje diagnóstico de estas enfermedades tenemos los mecanismos cardíacos y no cardíacos. Dentro de los mecanismos cardíacos, como hemos visto, tenemos la insuficiencia cardíaca, porque va a tener confusión pulmonar debido a un incremento de las presiones del venado. Las valvulopatías, a nivel de cualquiera de las válvulas que ustedes se imaginen, puede haber esta ocasión. Y puedes tener estenosis mitral, insuficiencia mitral aguda, y en algunos casos, cuando ya tienes, por ejemplo, una estenosis aórtica severa, también se puede pronunciar con disnea, desmayo de la operación. A nivel de cardiopatía isquémica, lo que habíamos hablado, tanto disfunción sistólica o diastólica, arritmias, como la FA, como respuesta ventricular rápida o taquiarritmias, un derrame pericárdico que puede empezar poquito, pero después puede haber taponamiento cardíaco. Imagínense, la bolsa de pericardio que está envolviendo el corazón se llena de agua. Si se llena de agua, líquido o sangre, lo que ustedes quieran, ¿cómo va a ser el paciente? Primero con un dolor, porque no va a poder hacer sus actividades. Está apretado el corazón. El corazón está chiquito ahí metido y no se puede mover. No puede latir porque, o sea, algo le está apretando. Va a haber dolor torácico, va a haber falta de aire, ¿no? Va a haber falta de aire. Y si nosotros miramos, vamos a, al tener un corazón presionado, lo que va a haber es un incremento de la presión venosa, entonces tienes una agitación yugular, y cuando tú escuches el corazón, como está metido el corazón dentro de una bolsa de agua, para que lo entiendan, los ruidos cardíacos van a estar de baja intensidad, ¿sí? Entonces, está bien esclarecido. Dentro de los mecanismos no cardíacos tenemos el EPOC en los pacientes fumadores, porque hay una destrucción del parénquima pulmonar normal, el asma por broncoespasmo, la neumonía por ocupación de la membrana alveolar que se va a llenar, la tromboembolia pulmonar porque hay un stop, se ha tapado la arteria pulmonar y nos va a haber una desbalance entre la oxigenación, la perfusión y la fibrosis intersticial por la destrucción del parénquima. Dentro de los neuromusculares puede haber debilidad de los músculos respiratorios. Por ejemplo, lo que tenía Pedro Suárez Vértiz, que es una esclerosis lateral amiotrófica, en la cual hay una debilidad de toda la musculatura, y al final esos pacientes, así como el diafragma, también es un músculo que usted necesita para respirar, puede haber parálisis y compromiso. Y puede tener sensación de falta de aire, porque es algo que tú necesitas para respirar. Dentro de los metabólicos, me les expliqué la anemia, acidosis metabólica. Por ejemplo, hace 2 años, creo, tuvimos una intoxicación por metanol, ¿no? El metanol, como ustedes saben, es una sustancia tóxica. En ese momento, no sé si ustedes se acuerdan, hablaban del famoso punto de oro, sí, una bebida, punto de oro, si no me equivoco, que será muy consumida en los pones, pero fue metanol. Entonces, el paciente llegaba con una acidosis metabólica tal que tenía fatiga, respiración rápida, tenían que estar rápidamente a hemodiálisis y el producto también ceguera, ¿no? Entonces, esos pacientes también, algunos llegaron a ventilación mecánica. Y bueno, dentro de las cosas psicogénicas, puede tener trastorno de ansiedad, hiperventilación, puede tener disnea, si el paciente lo que realmente siente si es real, siente que se va a morir, ¿no? Pero no hay una explicación orgánica para lo que él está haciendo, ¿no? Entonces ahí tratamos de cambiar la acción. Y bueno, dentro de las características que las pueden guiar, la autopnia, que es la disnea en el cúbito, porque les había dicho que hay una distribución del volumen, y esto sugiere una falla cardíaca. La disnea paroxística nocturna, que es el despertar, tú de acostarte normal, pero te despiertas de golpe porque tienes sensación de ahogo. Y esto es más específico de falla cardíaca. La platipnia es la disnea al incorporarse, lo cual significa que puede haber un shunt en el mecanismo pulmonar, ¿no? Entonces, esas cosas las va a ir orientando más únicamente para que ustedes puedan explicar lo que van a ver en su inicio de Y bueno, dentro de las palpitaciones, lo que vamos a ver acá, las palpitaciones dentro de la caracterización y el diagnóstico diferencial, vamos a tener acá si es que es extrasístoles ventriculares o si es que es extrasístoles con una taquicardia supraventricular. Las extrasístoles son latidos prematuros, aislados, algunas veces que podemos tener de otra manera, ¿no? Y generalmente son por una pausa compensadora, ¿no? Si tú sientes, no estás latiendo normal, sientes un latido fuerte, y pronto vuelves a tu normalidad. Generalmente estos son benignos y pueden ser diagnosticados cuando la media va por su palpitación y tomas un electrocardiograma, te dices una extrasístole, no hay ningún problema. Pero cuando hay una taquicardia supraventricular, el paciente ya dice, siento como que corre una maratón, me duele el pecho, me falta el aire, lo tomas, son complejos pequeños, son QRS pequeños, y lo que tienes es un inicio y un término súbito, ¿no? Generalmente van hasta de 150 latidos por minuto, y lo que hacemos ahí con el paciente, le hacemos que coge,
Pero digo, rápido en la nariz, empujar por los receptores vasovagales y hacer maniobras vasovagales, ¿no? Para terminar, ¿no? Pero puede ser, y tiene que ver, ¿no? Taquicardia de reentrada, e incluso algunas cosas, el diagnóstico diferencial está con un flaco de una fibrilación auricular. La clave está en que tú mires tu electrocardiograma y dices si es regular, es QRS estrecho, eso es una taquicardia supraventricular. Si en cambio la fibrilación auricular son irregulares, va a ver la ausencia de la onda P, entonces eso no es una supraventricular, porque tienes que mirar cómo está, no hay onda P, es más una fibrilación auricular. Y cuando hay unos serruchos, generalmente es el fibro, ¿no? Y hay que mirar. La fibrilación auricular, ahí está, es un ritmo irregular, medio irregular, tiene ausencia de P, y entre los factores están la edad, hipertensión, valvulopatías, incluso el uso del alcohol o el hipertiroidismo, que lo describimos anteriormente. Y la taquicardia ventricular, a diferencia de la auricular, son complejos de QRC ancho. Siempre taquicardia ventricular, QRC ancho. Es lo primero que tienes que hacer. Tiene un ritmo ventricular rápido y ahí hay un riesgo de colapso hemodinámico y muerte súbita. Por lo tanto, ustedes vean un QRC ancho, inmediatamente lo pasan a su trauma y lo tienen que comenzar a manejar. Dentro de las red flags va el síncope, que se puede asociar a dolor torácico, que tenga un disnea severa, que tenga el antecedente de una cardiopatía estructural, que tenga una historia familiar de muerte súbita, y lo que vamos a necesitar es evaluación urgente, en este caso de la red flag, con un KG, que es tomar el trazado inmediato de ese, cómo está teniendo su corazón en este momento, un holter, que lo podemos hacer de 12 a 24 horas, y una ecocardiografía, que lo que te permite ver es cómo está la estructura de ese corazón. Luego, en cuanto al síncope, nosotros tenemos dentro de la clasificación y algoritmo, generalmente lo clasificamos entre cardiogénico y neurocardiogénico, y vamos a ver, el cardiogénico es cuando hay una obstrucción a nivel del tracto de salida, ¿no? Y esto puede ser por una estenosis aórtica severa, acuérdense, disnea, dolor torácico y desmayo, clave, semiológica. Puede haber también miocardiopatías hipertróficas, tromboembolia pulmonar masiva, la arteria pulmonar, un taponamiento miocárdico o arrítmico, ¿no? Bradicardia, bloqueo auriculoventricular de primer, segundo, tercer grado, disfunción de nodo sinusal o taquiarritmia, ¿no? Recuerden que muchos de estos también tenemos que ver cómo está la parte de medio interno, como es mucho calcio, potasio, tenemos que mirar cómo está, ¿no? Y en el síncope neurocardiogénico, la mayoría es vasovagal, que es cuando lo que nos pasa en la movilidad, ¿no? Cuando tiene una respuesta autonómica por una excesiva vasodilatación. A mí, por ejemplo, en verano, como mi presión normalmente es baja, está en 90-60, pero ya en verano, ahí encima soy medio bradicárdica, en verano hago vasodilatación por el calor y me tiendo a querer desmayar, ¿no? Entonces, siempre digo a los chicos, si me ven así, es porque, mira, yo tengo más vasovagal, hago 5 de vasovagal. Puede haber dolor, miedo, bipedestación, que es lo que pasa a mí, porque pasa por largas horas, o ambientes muy calurosos, ¿no? Dentro de otras cosas que hay, la hipotensión ortostática es lo que ustedes siempre tienen que medir y acostúmbrense a ver a sus pacientes, ¿no? Hay una caída mayor de 20 milímetros en la presión arterial sistólica o más de 10 en la diastólica al incorporarse. El paciente lo echas, le tomas la presión y cuando lo paras, si es que hay esta caída en la presión arterial, puede pasar, ¿no? Entonces eso puede ser secundaria hipovolemia, fármacos, neuropatía autonómica o la edad avanzada. Por eso es que con los adultos mayores tenemos bastante cuidado al dar antihipertensivos, ya que muchas veces cuando están en consultorio por un síndrome de bata blanca, su presión se eleva. Tú le das antihipertensivos y al final cae mucho y hacen eso, ¿no? Hipotensión ortostática. Y al final el paciente, lo que termina haciendo es tener una hipotensión más marcada y estando en mayor riesgo de tener caídas o desvanecimientos. Y el neurológico, eso generalmente ya es cuando hay una alteración. Ahí puede haber un accidente isquémico transitorio a nivel de la vértebra basilar, o una robo de la subclavia, o un síndrome de seno parotidio, pero es mucho menos frecuente que otras etiologías, ¿no? Es lo que siempre lo descartamos. Pero si llega un paciente con un síncope, tratamos de ver cuál de estas causas podría ser. Por ejemplo, si tiene un problema del habla, tiene un soplo, hay que hacer una tomografía para ver qué hay. Entonces, siempre hay que evaluar cómo estuvo el paciente antes. Si se tuvo náuseas, visión borrosa, diaforesis, esto genera más vasovagal, y la recuperación fue inmediata o pudo tener un retardo, que es más hospital, es que había un trauma asociado en un contexto de desencadenamiento. Un ratito me están llamando de la clínica. Listo. Entonces, luego,
Ya tenemos otra cosa, ¿no? Dentro del edema que ustedes van a ver, tanto el edema cardiogénico, el renal, el hepático. Dentro de esas cosas tenemos el edema fisiopatológico en el cardiogénico. Generalmente va a ser la falla cardíaca derecha o de ambos ventrículos puede elevar a una presión venosa central y tú tienes una neuropitas ventricular, ¿no? Además, puede haber edema en miembros inferiores, que generalmente es bilateral, es simétrico y el paciente amanece sin edema y conforme hace las actividades, comienza a luchar. Lo evaluamos generalmente a nivel de los malleolos para mirar que todo esté. Puede tener fobia, o sea que es cuando tú lo presionas, se queda huequito y que empeora al final del día. Los síntomas asociados puede tener hepatomegalia, puede distensión yugular y puede tener así. En la parte renal puede tener daño a nivel renal, tanto a nivel glomerular como puede tener una enfermedad renal crónica ya, y eso puede manifestarse como un síndrome nefrótico, como una hipoglucemia severa. Ya, disculpen. Entonces, en el síndrome nefrótico, como hay un daño glomerular, se malogra toda la membrana y ahí hay una hipoproteinemia severa. La albúmina, que no debería ser excretada, comienza a excretarse. Por lo tanto, ustedes acuérdense, la albúmina se involucra mucho en la presión oncótica. Tengo poca albúmina, me voy a comenzar a llenar de líquido. Entonces, tiene, ¿no? Hipoproteinemia severa. Este edema renal generalmente es facial y periorbital. Cuando vayan al hospital, o si se pueden dar un tiempito, yo tengo un paciente en la cama en Cayetano, que ustedes lo miran, y ese paciente es típico para que ustedes lo vean. Todos ojitos y la amanece hinchado, ¿no? Ya amanece el paciente hinchado, a diferencia de la falla cardíaca que se va dando en el día. Puede haber también anasarca en casos severos, lo cual significa que va a haber líquido en los diferentes espacios, puede haber a nivel del abdomen, puede haber a nivel de tórax, y bueno, puede haber proteinuria masiva por la pérdida de la albúmina y esto llevar a una hipoproteinemia severa y eso también puede comprometer la vida del paciente. Y bueno, en la parte del edema periférico, en la parte del edema hepático, cuando nosotros tenemos es generalmente una cirrosis con hipertensión arterial, lo que vamos a ir viendo es que puede tener hipertensión portal con circulación colateral que se va a evidenciar a nivel, cuando tú examines el abdomen, que puede tener signos clínicos como el signo del oleado, la matidez neuronal, porque se va a mover el líquido, y generalmente el edema va a ser tanto predominio de abdomen y de miembro